Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda a su servidor, el pastor Elder Figueroa, y en esta oportunidad abordaremos en el nombre de Jesucristo este importante y también urgente tema que lleva por título Tercera Guerra Mundial. Ingresaremos revisando el comentario de un diplomático, una declaración que vertió para la DW, donde dijo: podríamos acabar volviendo a la edad de piedra, es muy peligroso. En Mateo capítulo 24, verso 21, Jesucristo dijo lo siguiente: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Oigan, qué interesante, es un evento único que Jesucristo profetizó y dijo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Es decir, que las palabras de este diplomático definitivamente, aunque quizás él no sabe lo apegado que están a las profecías bíblicas, se concatenan con las palabras del Señor Jesucristo. Ahora, el estado actual del mundo es de policrisis. Atención a esto, es de policrisis. Y es precisamente que la raza humana está caminando hacia lo que la Biblia denomina como la gran tribulación. Mucha gente desafortunadamente no está pendiente de lo que las escrituras declaran. Es una situación terrible, pero estamos viendo las profecías desarrollarse frente a nuestros ojos y mucha gente no se da cuenta que en cualquier momento suena la final trompeta. Europa ya palpita la Tercera Guerra Mundial, dijo Donald Tusk, primer ministro polaco. Recordemos que en Polonia se activó la Segunda Guerra Mundial y ahora nuevamente sale el primer ministro, ya como prácticamente un nuevo ciclo se vuelve a repetir, donde Polonia nuevamente sale a la palestra pública declarando su primer ministro actual: Europa ya palpita la Tercera Guerra Mundial. Ahora, la Primera Guerra Mundial en 1914, prestemos atención a esto, la Primera Guerra en 1914 se desencadena por un atentado. Recientemente los informes mostraron cómo en Rusia se desarrolló un atentado en medio de las terribles tensiones que hay. De hecho, una guerra activa entre lo que es Rusia y lo que es Ucrania. Ahora, se esperaba incluso que la Primera Guerra Mundial fuese la única, la que se desencadena por medio de un atentado a un archiduque, y se desarrolló esa Primera Guerra Mundial y se esperaba que fuese única, que no se repitiera una situación terrible. Las pérdidas, las bajas y también las pérdidas materiales fueron fuertes. Sin embargo, eso no ocurrió, es decir, que lo que esperaban que fuese la única guerra no sucedió, ya que tiempo después, en 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial. Unos cuantos años después. Entonces se desarrolla una situación donde Alemania contaba con la tecnología de punta para esa época y se activa una situación terrible que involucra a Europa y de hecho involucra países latinos. La historia demuestra cómo había una tremenda situación al respecto. Ahora, hay una conexión entre la Primera y Segunda Guerra, y lo terrible es que también hay conexión entre la Segunda y la posible próxima Guerra Mundial. Es decir, que es toda una secuencia, Primera, Segunda y la posible Tercera Guerra Mundial, que se desarrollará y que algunos de hecho hasta creen que ya comenzó. De hecho, escuchamos términos donde se están atribuyendo ideología nazi. En este tiempo, en esta tensión actual, ya se habla de nazis, algo que se manejaba como terminología en la Segunda Guerra Mundial, pero se sigue manejando ahora en este proceso que se ve entre Rusia y Ucrania. Ok, esto es tremendo, porque la invasión que hizo lo que es Alemania con la ayuda de la Unión Soviética, que de hecho ellos llegaron a un convenio, llegaron a un tratado, llegaron a un pacto donde ellos no se atacarían. Esta gente, de hecho, llegó a una situación donde básicamente estuvieron comprometidos a no hacerse daño entre ellos. Ok, cuando revisamos los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Unión Soviética, China, Australia, toda Latinoamérica y el apoyo de las colonias europeas. Ok, ahora lo tremendo es que las potencias del eje eran Alemania nazi, Italia y el imperio del Japón.
Ok, una situación realmente que dejó los libros de historia ensangrentados prácticamente. Y estamos a punto de ver cómo hay una continuidad. Por eso surge esta pregunta. ¿Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? Esta pregunta mucha gente se la hace y otros consideran que ya comenzó. Ahora, cuando revisamos los informes, aparece que Putin advierte de una tercera guerra mundial, lo cual nos debe de alertar porque esto ahora ya es más peligroso que cuando la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora puede involucrar a toda la población del globo. Y es que hay una escalada constante. La expectativa de activación de la Tercera Guerra Mundial es tal que hay, de hecho, un análisis de capacidad nuclear en este preciso momento. Y vamos a revisarlo porque es una situación fuerte, fuerte, fuerte. Hay 12.000 ojivas nucleares en el globo en este preciso momento. Ok, Rusia, 5.889 ojivas nucleares. Así sucesivamente vamos a ir revisando poco a poco porque los Estados Unidos registran 5.244 y esos son los datos que conocemos. China, 420. Bien, el Reino Unido, 225. Francia, 290. Pakistán, 170. India, 164. Israel, 90. Corea del Norte, 30. Y así podemos darnos cuenta que la tensión nuclear es realmente fuerte. Es decir, hay amenazas terribles donde se podría desatar un incendio total a nivel global, ya que están listos para poder activar una situación de proporciones apocalípticas. Ok, esto nos lleva a revisar el mapa profético bíblico. Por supuesto, este mapa es amplio y es todo un tema específico para revisarlo. De hecho, hay un tema disponible en YouTube y en Facebook, en las páginas Pastor Elder Figueroa, para poder revisarlo, el mapa profético. Ahora, cuando revisamos esto más detalladamente, nos podemos dar cuenta que nosotros estamos precisamente viviendo este tiempo señalado en Mateo 24:14. Es el tiempo prerrapto. Ok, el aumento de la ciencia que se describe en Daniel capítulo 12, verso 4, realmente está en pleno auge. La inteligencia artificial, la potencia nuclear que ahora está distribuida en lo que acabamos de ver recientemente de cómo hay cantidades de ojivas nucleares y es lo que realmente se reporta, cuánto hay tras bambalinas. Ok, este es el siglo, amados, donde podría cerrarse la historia que la Biblia describe y se podrían activar eventos realmente que la Biblia los describe. Mucha gente cree que está para muy postergado tiempo y puede estar a la vuelta de la esquina. En el siglo XX se manifestó lo dicho, de hecho, por el profeta Daniel en Daniel 12:4 sobre el aumento de la ciencia. Y es lo que ahora precisamente genera tremendas tensiones nucleares, es decir, todavía sin activarse, pero la gente de los gobiernos están amenazándose constantemente y están basándose en su alta tecnología bélica. Y es lo que fue profetizado, entre otras cosas, en Daniel capítulo 12, verso 4. Ok, también el aliyá que se describe en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36 y capítulo 38, es el retorno del pueblo judío a Israel, está en pleno desarrollo. Ahora, no vamos a revisarlo todo a cabalidad, pero esto es todo el panorama profético, lo que muestra que estamos cerca de este evento llamado el rapto. También bíblicamente descrito como el arrebatamiento. Ok, esto está descrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 18. El rapto está súper cerca. Todo lo que vemos en el panorama global nos muestra que estamos muy cerca del arrebatamiento. Segunda de Corintios 5:10 nos habla del juicio para los premios, ya una vez la iglesia sea levantada y se activan las bodas del Cordero en el cielo, pero aquí en la tierra se activa la semana 70, que es 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de la gran tribulación, o conocido también es ese periodo como la angustia de Jacob. La semana 70 se profetizó por el siervo de Dios llamado Daniel, inspirado por el Espíritu Santo. Registra en el capítulo 9 del verso 24 al verso 27 esta situación. Ahora surge el anticristo, y el cual de hecho puede ser el asirio descrito en Oseas capítulo 11 verso 5. Todo este panorama se está alineando, amados hermanos. Estamos muy cerca, ya que en esta
etapa pre-rapto, estamos viendo cómo todo va encaminado hacia la semana 70. La falsa paz dicha en Ezequiel capítulo 38 del 11 al 14 podría prácticamente activarse con un diplomático que proponga una paz global y lo que haga es nada más y nada menos que echarse en la bolsa a la población global. Lo vemos como cuando surge un político que arregla ciertos problemas que tienen que ver con la paz, cómo gana popularidad de manera fuerte porque el mundo está anhelando precisamente la paz de sus pueblos, y es lo que Satanás aprovechará para poder presentar su propuesta, una falsa paz, y no será nada más y nada menos que la activación de la 70ª semana que Dios le mostró al profeta Daniel. Paz y seguridad, eso está profetizado en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3, donde los pueblos anhelan la paz y seguridad, y cuando eso se diga, paz y seguridad, entonces lo que llegará es destrucción repentina. Mateo capítulo 24 verso 21 habla de una tribulación única, un tiempo que no se repetirá, una situación que no será realmente permitido que se repita porque será de proporciones pero tremendamente devastadora. De hecho, Jesús menciona que es un evento único y lo describe en Mateo capítulo 24, verso 21. Ok, se habla también de sitiar a Israel en la profecía, y eso lo podemos revisar en Lucas 19:43. Y al revisar cómo también en este preciso momento Israel tiene una tensión de guerra con Hamás, esto le deja en el panorama profético muy vulnerable para que otros países que son aliados de ese grupo de países antisemitas, los que son prácticamente el otro polo global, porque ahora ya no es solamente Estados Unidos la potencia, sino que ahora surgen China, Rusia, India, Pakistán y una serie de países que son enemigos de Israel, y nos deja ver que ese proceso profetizado en Lucas 19:43, donde sitiarán a Israel, podría estar también a la vuelta de la esquina. Ahora, se habla en las escrituras de dos testigos. Estos dos testigos van a llegar en un tiempo de tribulación. También esto puede estar muy cercano. La gente cree que esto está para tiempo mucho después. Incluso hay gente que ni se imagina que podría ser testigo de esta situación. La angustia de Jacob, amados hermanos, o la mega tribulación, está a la vuelta de la esquina, solo que muchos le están llamando la Tercera Guerra Mundial. De hecho, hay una serie de eventos que se van a desarrollar, el Armagedón, profetizado en Zacarías y en el libro de Apocalipsis también. Pero luego baja el Señor Jesús con nosotros, ya casado, ya viene con su iglesia, y esto está en Apocalipsis 1:7, es la segunda venida. No tenemos que confundir la primera y la segunda manifestación de Jesús. La primera es el rapto, será en secreto, donde llevará a su pueblo, pero la segunda es donde todo ojo le verá, y aquí lo podemos ver señalizado, y está en Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Ya baja el Señor casado. Ok, hay una serie de eventos. Jesús mata al anticristo y al falso profeta con el resplandor de su venida, y está esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y en Apocalipsis 19. Eventos certeramente descritos, y luego Satanás es atado por 1000 años y echado al lago de fuego, o a una cárcel, ¿verdad? Creo que el lago de fuego más bien es una etapa posterior y definitiva que se desarrollará, porque Satanás luego al final del milenio tiene una actividad más. Ahora, claro, por supuesto, de tentación, de látigo. Se instaura el milenio y Apocalipsis 26 lo describe. Ahora, cuando revisamos aquí en Zacarías 14, verso 4, vemos que está profetizado que en la segunda venida Jesús pone sus pies en el monte de los olivos y con él todos los santos. Entonces, esta actividad está también muy cercana, porque si Jesús lleva al pueblo en este momento, 7 años después, se cumple Zacarías 14, verso 4 y verso 5. Pero también se instaura el milenio. Eso lo describe precisamente aquí en lo que tenemos en pantalla. Y este milenio de Apocalipsis 26 es un periodo de verdadera paz. Es una paz donde Jesucristo gobernará directamente. Ahora, previo a la venida de Jesús, entrará en el panorama global un falso Cristo. Es el conocido como el anticristo, que utilizará como herramienta para introducirse en prácticamente en lo diplomático y echarse en la bolsa a mucha gente. Utilizará la herramienta de la falsa paz. Ok, adorarán a Dios en el milenio,
En Israel, si no lo hacen, no lloverá en sus tierras, y Zacarías 14, del 16 al 17 lo describe. Luego Satanás es suelto al final del milenio y produce la guerra de Gog y Magog con las naciones que engañó, y eso se describe en Apocalipsis 20, del 3 al 9, lo podemos encontrar. Luego en Apocalipsis 20:10 nos damos cuenta que después de su última actividad de maldad, lo envían definitivamente ya al lugar final del castigo, donde estaban el anticristo y el falso profeta, que fueron vasos de deshonra, que Jesucristo, con el resplandor de su venida, prácticamente los corta. Muy bien, luego el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 12, y luego comienza la eternidad futura, un tiempo deseado por muchos que han sido dañados, trastocados por la maldad, pero Apocalipsis 21, del 1 al 4, tiene profetizado que esa temporada viene para el ser humano. Ahora, la bendición es para el que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, no para simpatizantes, sino para quienes son realmente discípulos de Jesucristo, le obedecen, porque Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así se proyecta que se desarrollaría la Tercera Guerra Mundial, y lo vamos a revisar, y esto es fuerte porque cuando vemos nos damos cuenta que es una proyección que ya se está manejando, ya que Rusia lanza la primera bomba. Ok, así se proyectaría la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos lanzaría misiles nucleares desde 4 bases que tiene en Europa. Bien, ocurre, amados hermanos, que hay una central nuclear en Zaporilla. Oiga bien, y cuando revisamos, nos damos cuenta que hay armamento bélico donde Washington y Moscú entrarían en una confrontación directa. Rusia lanzaría 300 ojivas nucleares sobre los 31 países de la OTAN. Eso activaría una respuesta, por supuesto, y es que la OTAN lanzaría 180 ojivas hacia Rusia, China y Corea del Norte. Este es un panorama terrible. Ok, solo en las primeras horas se producirían más de 90 millones de muertos y heridos. Una situación realmente devastadora, y es un análisis prácticamente superficial de lo que podría desarrollarse en esa Tercera Guerra Mundial, y que está a la vuelta de la esquina. Mucha gente ignora lo cercano que podría estar este evento. Ok, el polvo radioactivo se eleva a la atmósfera y se esparce por grandes áreas del globo. Bien, se emitirían 5 millones de toneladas de hollín a la estratosfera. Esto tendría un efecto terrible. Invierno nuclear. El planeta se enfriaría a 7 grados. Devastador realmente. Una hambruna también mataría 5.000 millones de personas. Secuelas terribles. Al revisar esto, nos damos cuenta que también ocurriría que las latitudes altas serían las más afectadas como consecuencia de tensiones nucleares. Las especies marinas más grandes desaparecerían para siempre. Es devastador realmente. Provocaría la expansión del hielo en el planeta. Sería una nueva era de hielo, definitivamente. El fitoplancton, la base de la red alimenticia oceánica, disminuiría drásticamente. El único alimento que se prevé que perdure son las algas, convirtiéndose en el alimento básico de nuestra dieta. Sin fotosíntesis, con el planeta en una nueva edad del hielo, desaparecería más del 90% de las especies de plantas. Devastador totalmente para el sostenimiento alimenticio. Tremendo. Ok, esto es para los que se queden a la gran tribulación, pero una guerra nuclear ocasionaría una extinción masiva, terriblemente. El invierno nuclear acabaría con 900 millones de personas, por lo menos, aunque la Biblia da cifras todavía mucho mayores. Aquí se están estos estudios y cálculos limitando a situaciones superficiales. Realmente la Biblia describe devastaciones todavía mucho mayores. Zacarías capítulo 14, verso 12, dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Es decir, que será una situación realmente terrible, y son efectos nucleares lo que la Biblia describe en Zacarías 14, verso 12. Son efectos nucleares devastadores. Ahora, lo interesante es, amados hermanos, que
la Biblia nos deja ver acerca de rumores de guerra, y esto ya se maneja a nivel noticioso, rumores de guerra. Encuestados que creen que es bastante o muy probable que su país se vea envuelto en un conflicto armado con otro país, y vemos los porcentajes de Estados Unidos y así sucesivamente hasta llegar a un 16% en cómo la gente cree que su país se mirará involucrado. Pero esta parte que se menciona, rumores de guerra, a mí me impacta fuertemente porque esto es una evaluación noticiosa, rumores de guerra, y es un término que la Biblia lo describe en Mateo 24, verso 6, donde dice la Biblia: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Ahora Jesús dijo: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, que todavía ocurrirán cosas más terribles. Ok, rumores de guerra, lo que están también señalando, mencionando los medios de comunicación. Ahora, lo tremendo es que Rusia, se preguntan algunos, ¿se prepara para una guerra a gran escala con la OTAN? Es obvio que Rusia considera una confrontación con los más de 30 países que componen a la OTAN. Mientras ellos se preparan, los aliados se ejercitan en Alemania, es decir, que están preparándose para una confrontación más seria de lo que nosotros nos imaginamos. Por supuesto, nosotros aquí en Latinoamérica estamos un poco relajados, creemos que la situación no es tan grave porque no estamos cerca de la parte donde se están desarrollando realmente los conflictos más fuertes, pero recordemos que cuando las potencias sufren un pequeño resfriado, a nosotros en estos países latinoamericanos nos da una tremenda pulmonía, porque estos países dependen de esos países que son del primer mundo. Entonces, realmente Rusia se prepara, dicen los noticieros, para una guerra a gran escala con la OTAN. Es realmente obvio que eso ocurrirá. Ok, cuando revisamos más detalladamente nos damos cuenta que están ya en Rusia en procesos de fabricación de bombas gigantes a gran escala. Entonces son aéreas y de alto poder explosivo, aún no nucleares, pero con un alto poder explosivo. Y ya vimos las cifras del poder bélico ya en tecnología nuclear que estas naciones tienen. Pero Rusia fabricará bombas gigantes a gran escala. Algunos consideran que esto está relacionado con la difusión de cierta información para desequilibrar a los que se oponen a los proyectos de guerra que está desarrollando actualmente Rusia, y es como alguna especie de propaganda. Pero sabemos que detrás de todo esto hay una gran verdad, porque de hecho en una guerra el primer muerto es la verdad, pero se ve que sí tienen que estar preparándose porque se pueden encontrar en una confrontación terrible con la OTAN. Ahora, Mateo capítulo 24, verso 7 al verso 8, Jesucristo nos dijo lo siguiente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Eso de principio de dolores es que realmente se desarrollarán cosas más pesadas todavía. Ahora, nación contra nación y reino contra reino frente a nuestros ojos. En este preciso momento que yo estoy exponiendo este tema, realmente en este momento se consideran que hay alrededor de 30 guerras en desarrollo. Por supuesto, unas con gran proporción, como la de Rusia con Ucrania, Israel con Hamas, pero hay otros conflictos armados también que están aquejando al globo. Ahora, habrá pestes. No se nos olvide que recientemente pasó lo de COVID-19, pero no es lo último. Hay otros flagelos en contra de la humanidad, y también lo de las hambres, claramente profetizado, y está también en desarrollo en diferentes lugares del globo, que de hecho hay países que tratan de mover alimentos hacia esas regiones, pero no logran cubrir la necesidad, porque realmente este es un problema que únicamente Jesucristo lo va a solucionar realmente. La Biblia nos habla de terremotos en diferentes lugares, y al revisar las estadísticas, esto también es una situación alarmante, porque hay estadísticas y se nos olvidan, pasamos tan afanados que no nos damos cuenta que se están desarrollando estas señales frente a nuestros ojos. Y lo que dice, y todo esto será principio de dolores, es porque ya cuando esté en pleno desarrollo será realmente terrible, donde muchos desearán haberse ido en el arrebatamiento. Lo que vemos es solamente un poco de lo que se desarrollará. Hay conflictos en diferentes zonas del globo, hay situaciones que tienen que ver, de hecho, con asuntos religiosos. Están constantemente en diferentes regiones mandándose bombas, misiles,
invasiones armadas y no nos estamos dando cuenta porque a veces estamos más atendiendo afanes que lo que realmente la Biblia nos muestra y que se desarrolla frente a los medios de comunicación. Un mundo en guerra. Países en los que se registraron enfrentamientos armados entre fuerzas estatales y o rebeldes en el año 2023. Miremos este mapa. Algunos sospechan que para este momento, esto fue en el 2023, pero que para este momento, algunos sospechan que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado, porque esta era la gráfica para el año 2023. Ahora, en este momento, la escalada es todavía mayor, porque siempre ha crecido este asunto, no ha disminuido, solo ha sido escalada tras escalada. Ok, en Apocalipsis capítulo 6, verso 4, también se nos habla de un caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto es un extracto del tema Los Jinetes de Apocalipsis, lo pueden encontrar en la página Pastor Elder Figueroa, Facebook o también en YouTube. Y definitivamente esto es solo un extracto para que nos demos cuenta que todo el panorama se está alineando, todo el panorama profético. Cuando usted revisa más exactamente los 4 jinetes del Apocalipsis, ahí describimos por la gracia de Dios cómo estamos realmente de cerca del arrebatamiento de la iglesia, pero esto es como parte de la tensión de guerra actual y será como una pieza más de lo que se conocerá como la Tercera Guerra Mundial. Lo interesante es que cuando uno revisa desde diferentes ángulos ese gráfico, como que hubiese un caballo cabalgando y los gráficos son mostrados en color rojo, terriblemente. Y la Biblia habla de un jinete de un caballo bermejo o rojo. Ahora, estamos viviendo un tiempo de donde hay alianzas entre países, pero esas alianzas que vemos entre esos países no son realmente sólidas. Las alianzas que vemos entre esos países no son realmente sólidas. Se traicionan, hay situaciones terribles que, por ejemplo, Putin en algún momento dijo que no atacarían Ucrania o no pretendían atacar Ucrania y atacaron Ucrania. Entonces, no podemos creer a lo que los diplomáticos se dicen entre ellos o publican, porque en realidad hay cosas que no se van a detener, fueron profetizadas y ocurrirán. Lo que vemos, por ejemplo, en el BRICS, los vemos sonriendo, tomados de la mano, pero en algún punto entre ellos mismos podrían traicionarse también, porque detrás de todo eso hay intereses económicos gigantescos. Los vemos que se estrechan las manos, pero incluso entre ellos ya se sabe que hay tensiones. O sea, el BRICS no es una zona de paz. El BRICS es una unión de países que hay tensiones internas entre ellos también, pero por supuesto unen sus esfuerzos, sus recursos para alcanzar propósitos en común, pero no hay lealtad entre ellos. Ahora, ¿dónde la Biblia nos muestra esto? En Daniel capítulo 2, verso 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, ataques de falsa bandera se pueden dar, y no solamente hablando del BRICS, sino los bloques de países que están vigilándose constantemente pueden implementar operaciones de ataques de falsa bandera, y es decir, atacar en nombre de otro país para crear confusión, porque esto lo profetiza la Biblia, que no se unirán el uno como el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces podemos darnos cuenta que realmente es una situación no de fiar, porque la Biblia profetiza que así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces ahí es donde puede surgir una embestida contra Israel de donde menos se espera. Nosotros por la Escritura hemos sabido que Israel será abandonada en algún punto. Israel no siempre tendrá el respaldo de Estados Unidos. Aún Estados Unidos le dará la espalda porque está profetizado que Israel será rodeada. Así que todavía falta mucho que desarrollarse en torno a Israel, pero la tensión que tiene Israel actualmente es realmente delicada y puede tornarse en contra de ella misma, de esa nación, porque lo que ocurre entre Palestina e Israel es visto con malos ojos por los países vecinos, y en una tensión fuerte Israel puede ser embestida terriblemente.
Recordemos que incluso Israel figura como competencia de Rusia en cuanto a ser proveedor de gas para Europa. Entonces es una situación de carácter de intereses nacionales. Israel atenta contra los intereses de varios países. Okay, cuando revisamos, por ejemplo, los fake news son abundantes. Ya no se sabe a quién creerle porque las noticias siempre son parte de un equipo. Los noticieros forman parte de un equipo, ya sea de interés nacional, internacional, pero ya no se sabe a quién creerle. Entonces creámosle a la Biblia. De hecho, las traiciones diplomáticas ya se muestran. Ya se pueden ver cómo países se cambian de bando, cómo diplomáticos de pronto juegan en doble equipo. Lo que ocurrió también con Manuel Noriega, que ese dictador en Panamá se suponía que estaba de un lado, pero después jugaba para el equipo también de los Estados Unidos. Estoy hablando en términos simbólicos, por supuesto, pero era también un espía cuando se suponía que también era parte de unas estructuras contrarias a los Estados Unidos. Eso se sigue viendo. Eso no es nuevo, las tradiciones diplomáticas siguen mostrándose y Daniel 2:43 lo profetiza. También en el verso 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Estamos hablando nada más y nada menos que del reino de Jesucristo, el cual viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto está a punto de ir a otro nivel, la trompeta final está a punto de sonar. Prepárate porque Cristo viene pronto. Ahora, te tienes que preparar para la venida de Cristo o por si tú mueres. Podrías adelantarte, podrías irte antes de la tierra, antes que Cristo venga por su pueblo, y para eso también tienes que estar preparado o preparada. Esto ha sido todo. Comparte este material para que pueda llegar a muchas vidas y podamos estar apercibidos que nos ha tocado vivir un tiempo realmente final. Bendiciones.